Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique, del podcast Zona Psique. Bienvenidos sean a una nueva emisión del podcast. El día de hoy vamos a hacer una emisión especial. Pues vamos a hablar acerca de Charles Manson, que ya les habíamos prometido este tema. Y pues todo esto se convierte en un ciclo sobre la mente criminal. Y para esto pues me va a hacer compañía y colaboración de quien es Verónica Ordeñana, quien es psicoanalista en la ciudad de Puebla. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están nuestros seguidores? Saludos de antemano. Bien, gracias. Pues ya tenía un ratito que no nos veíamos y pues de nueva cuenta estamos por acá reunidos pues con el tema de Charles Manson, que pues para comenzar es la historia de un líder de una secta asesina, ¿no? Charles Manson tiene varios misterios que aún así, a pesar de que haya sido investigado, sentenciado y demás, hay misterios que todavía rondan, ¿no? Y que muchos ha generado en muchos un fanatismo hacia esta figura y en otros pues un odio, ¿no? Este tipo de líderes son de estos que o puedes amar o puedes odiar, ¿no? Pero nunca los vas a ignorar de alguna forma, ¿no? Y pues dentro de estos misterios, como ya lo hablábamos fuera de cámara, pues es el origen de su padre, ¿no? Entonces hay otro misterio también, el motivo de por cuál empezó él a organizar esta secta. Hay muchas teorías acerca de esto. La más allegada pues es pues que ya se sospechaba o se corría en voces que era un tiempo ya apocalíptico, y él empezaba a connotar esto a través de la filosofía, porque estudió un poco de filosofía, y lo aterrizó a esto de como un fin del mundo, ¿no? Y que tenías que de alguna forma destruir a pues sí, a los ángeles del apocalipsis. Y él nos nombró, tuvo una visión acerca de esto con una canción de los Beatles que se llamó Helter Skelter, y denominando así como a los 4 jinetes del apocalipsis a los mismos Beatles, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia muchos asesinos son recordados por sus macabros hechos de brutalidad. Hay, dijésemos, pocos de los que tienen un cierto carisma o una influencia como lo fue Charles Manson. Y cabe destacar que él no asesinó a nadie, pero fue un autor intelectual de muchos crímenes, ¿no? Y esto es lo que lo hace de alguna forma atractivo en la mente criminal, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Pero... Sí, pues como bien lo señalas, ¿no? Charles Manson es uno de los asesinos seriales como más importantes dentro de pues toda la historia que tiene que ver con este análisis, ¿no? De la conducta del ser humano propiamente, porque bueno, es como forma parte de los perfiles psicológicos en esta área, ¿no? Del análisis de la conducta, como para comprender, ¿no? Por qué algunos sujetos se convierten en asesinos distintos a otros, teniendo matices similares, ¿no? En historias de vida, en condiciones de vida, ¿no? Es la pregunta y la gran interrogante, porque algunos se vuelven asesinos y monstruos y otros no, ¿no? Entonces, bueno, el estudio o el análisis de los asesinos seriales, pues dan aportaciones al ámbito psicológico, al ámbito criminológico, ¿no? Al ámbito jurídico, a muchos campos, para poder comprender la conducta humana en estas dimensiones, ¿no? Y intentar dar respuesta a eso. Aunque Así bueno, es. Freud, aunque hayan pasado más de 100 años, ya mencionaba algo del malestar en la cultura, ¿no? Uh-huh. Las frustraciones que Exacto. genera el ser parte de una cultura, ser inscrito en una cultura, ¿no? Hay renuncias que se hacen como parte de la regulación de nuestra actividad, Uh-huh. de la vida en humanidad, ¿no? Por decir Claro. algo Como en corto sociedad, al ¿no? respecto. Uh-huh. Sí, es Claro, la interesante sociedad eso. inscribe, ¿no? O sea, la cultura no solamente es entenderla como este referente
que hace atribuciones a una determinada sociedad en cuestión de sus valores, en cuestión de su folclore, en cuestión de su cosmovisión, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que finalmente es una inscripción simbólica de ley, Claro. ¿no? Finalmente es lo que regula Es nuestra como vida en sociedad. adherirse al colectivo, dejando a un lado, acatando las normas, ¿no? Reglas y demás, y de alguna forma controlando cierta pulsión, precisamente. Que eso es muy importante dentro de la obra de Freud, ¿no? Bueno, este hombre, Charles Manson, fue muy conocido pues por ser fundador y líder de la secta conocida en su momento como la familia Manson. Y bien dices con esto de el malestar en la cultura precisamente, y Manson de alguna forma como que les dio ese sentido libertario de decir, conmigo puedes ser tú mismo, ¿no? Y de alguna forma eso hizo que lo siguieran y logró que sus seguidores cometieran una serie de crímenes en nombre de él, ¿no? Y en nombre de la secta de la familia, con la idea de que estos actos acelerarían una guerra racial que ocurriría en cualquier momento. Porque esta es otra de las teorías que fundamentan el por qué hizo esto. Porque él decía que iba a llegar un presidente americano negro y que iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Lo cual, posteriormente, pues sabemos que sucedió que esto de, por ejemplo, Obama llegó, pero pues no hubo tal guerra, ¿no? En su momento eran las condiciones, los supuestos que él decía para atraer a la gente, pero es importante mencionar que entre sus víctimas pues, se encuentran a la actriz Sharon Tate, que fue esposa de Roman Polanski, ¿no? Entonces, todos conocemos, o a lo mejor en gran medida conocemos esta atrocidad que hicieron en una cena sus seguidores, ¿no? Que está por demás comentarla, pero por los que no lo sepan, la familia Manson ese día roba cámaras profesionales de un estudio de grabación, de un noticiero, y se las lleva para grabar sus crímenes, ¿no? Entonces, sí, como dices, es algo interesante dentro de la perfilación criminal, la criminología, y sobre todo para los que han aportado un gran avance también a esto, que hay que comentarlo, que es el FBI, porque ha avanzado mucho en los perfiles criminales, ¿no? Y sobre todo en los perfiles psicológicos. ¿Cómo es? Pues, como te había señalado, ¿no? Es sumamente importante como, sobre todo en Estados Unidos, se han proclamado una gran... iba a decir ofertado, pero no es la palabra correcta. Digamos, las condiciones, y es lo que se cuestionan propiamente de su cultura, ha posibilitado la emergencia de varios asesinos seriales, ¿no? Distinto a otras localidades o en otros países, que no es que no suceda, sí suceden que han tenido casos de asesinos seriales, pero es en Estados Unidos donde se concentra la mayor producción, de alguna manera, de estos asesinos. Y digo producción porque, digo producción en tanto, bueno, qué es lo que hace que surjan, ¿no? Las motivaciones que tienen y sobre todo las características que puede tener la cultura, la sociedad para que esto tenga lugar, mayor influencia en Estados Unidos, ¿no? Charles Manson, entre otros, es una de las figuras icónicas de lo que de alguna manera también es muy, muy curioso por los fans que esto genera, ¿no? Exacto. La tendencia y los seguidores que de esto también se desprende y se desencadenan. Ha habido muchos casos en donde se venden todos, pues ropas, ¿no? Todo objeto que haya pertenecido a algún asesino serial, ¿no? También se pone a la venta. Entonces es como chistoso como también esta parte puede generar un reconocimiento, ¿no? O puede generar seguidores, fama, ¿no? También. Y digamos, también esto da lugar a que algunos otros asesinos, no es que se animen, pero bueno, digamos, se inspiren, ¿no? Se inspiren por esta fama y bueno, porque hacen muchos manifiestos y es una forma también como para decir algo al respecto, ¿no? O sea, lo llevan al extremo finalmente, ¿no? Pero con ello, con sus actos, con sus asesinos, ¿no?
también es esta parte de los perfiles, ¿no? ¿Qué intención puede haber detrás de bambalinas de todos estos actos, de todos estos delitos? Que, como tú lo señalas, ¿no? Pues son extremos, ¿no? Son bastante desquiciados, ¿no? De Manson se señala que tenía una condición esquizofrénica, que esto como pudo ser un Mito. Pues más que mito se mantiene ahí, ¿no? Pero bueno, esto también da la posibilidad de tener la interrogante de que necesariamente todos los asesinos seriales deben de tener esta condición de locura, ¿no? De un trastorno de la personalidad, llegar como estados delirantes, ¿no? Tener, Uh-huh. digamos, una condición psicótica, por no decir estructura, pero algo contienen que de alguna manera hace que sean más susceptibles Sí, a algo como que se queda en su mente, como si fuera, como que rechazan algo de la sociedad, ¿no? claro, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si lo vemos así, desde la lectura de Freud, el malestar de la cultura, por supuesto que enuncian a través de sus actos un malestar en la cultura, ¿no? Algunas entrevistas que se le han hecho a Manson han señalado eso. Yo no formo parte de tu cultura, Sí. ¿no? Yo no pertenezco a esto, y él crea su propia filosofía, que es una mezcla de varias influencias, como tú señalas, entre la filosofía, entre algunas La religión conceptos también. orientales, ¿no? La religión, y hace una reinterpretación incluso de la Biblia, ¿no? Sí, Entonces él va del a congregar lo Apocalipsis. que tú bien señalas como la familia, y se va a pronunciar como el anticristo, como Jesucristo en algún Así momento, es. ¿no? Como el demonio incluso, ¿no? Entonces, él conforme va encontrando algo ahí de respuestas también, ¿no? En lo que crea en su pensamiento, esto se vuelve como una transmisión, por lo que está categorizado de conformar las sectas, ¿no? De que la Uh-huh. familia esté vista como la conformación de una secta por la transmisión del pensamiento que pues ellos profesaron, ¿no? Y como tú bien lo señalas, él digamos, en estas lecturas que suenan bastante delirantes y racionales, porque también como damos sentido a esto que rompe justo con el sentido, este, pronuncia, ¿no? Dan un manifiesto en el que hay una cuestión apocalíptica, ¿no? Y que tiene que ver con un matiz racial. Como Uh-huh. bien señalaste a través de la canción de los Beatles, él, él escucha o interpreta un mensaje ahí que vecina el apocalipsis Y tiene con como, una guerra racial. Pero aparte, cuando lo escuchan ubiquemos las fechas. tiene como esta iluminación, ¿no? Como una Exacto, epifanía. tiene esta iluminación. Y también ubiquemos las fechas, porque justo también viene del movimiento hippie, la guerra de Vietnam, Así es. justamente con esta onda del movimiento de las panteras negras, ¿no? Ajá. Y otra de las teorías es eso, que él de alguna manera o participó o él se anunció como un colaborador a que este movimiento de las panteras negras, ¿no? Empezaran la lucha racial, y los crímenes aportaban como esa posible ayuda, ¿no? A que, digamos, los blancos entendieran que ya había sido suficiente, ¿no? Y que ya era la Uh-huh. era de los negros, por decirlo de alguna, ¿no? Sí, de Eso alguna también forma. tiene como diferentes Uh-huh. lecturas en función de si contribuyó o por el contrario, esto generó mucho más parafernalia en función del movimiento de las panteras negras, ¿no? Y que se haya jugado en contra, ¿no? Porque antes de descifrar que se trataba de la familia, muchos de los que pertenecían al movimiento de las Panteras Negras fueron asediados por estos asesinatos. Sí, sí es interesante eso, y también, pues, hay algo interesante en su biografía porque él, como muchos líderes, tiene esta facilidad como de hablar en público y esta cuestión de tener como un speech atractivo que él empezó a practicar y a practicar, ¿no? Entonces,
De las múltiples visitas que tuvo a la cárcel, también él comenzaba a leer sobre filosofía y sobre algunas cuestiones de religión que empezó a implementar en su mismo speech, en su discurso, ¿no? Algo interesante que comentas sobre el por qué tienen ciertos fans estas figuras, ¿no? Estos líderes, incluso en otros asesinos y demás, pues todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Para la criminología. De alguna forma es como una admiración a su inteligencia. Algunos de sus fans incluye a Marilyn Manson, que inclusive lo visitó hasta varias veces en la cárcel, ¿no? Como ya sabemos, Marilyn Manson se inspiró también en él para hacer todo su concepto, que si quieren ver por ahí tenemos también un podcast dedicado a Marilyn Manson. Y bueno, también su vida estuvo marcada por delitos, ¿no? Como te decía, él nació en Ohio en 1934 y su madre solo tenía 16 años cuando lo dio a luz. Entonces su vida siempre estuvo marcada de alguna forma por el crimen, los robos, ¿no? No tuvo una infancia fácil. Su mamá pues se dedicaba a la prostitución, ¿no? Era alcohólica y el propio Manson pues un día le entregó a una camarera sin hijos a cambio de una jarra de cerveza, ¿no? Entonces fue su tío quien tuvo que recuperarlo días después. Entonces sí, su infancia estuvo marcada por esta cuestión de sensación de abandono, ¿no? Tristeza, no hubo una convicción firme hacia un dijésemos, apego sano, ¿no? Del otro, ¿cómo ves? Pues bueno, siempre las lecturas en relación a los asesinos seriales tiene que ver qué onda con la historia familiar, ¿no? De dónde vienen y cómo es que se constituyen. Y muchas veces se encuentran este tipo de historias, ¿no? Que vienen de padres o alcohólicos o adictos, o que si son rechazados o no, ¿no? Si son hijos deseados o no. En este caso, pues hay mucho misterio referente a su padre, ¿no? Como tú bien lo señalas, proviene de un adolescente de 6 y 17 años, ¿no? Y se marca que es producto de pues un embarazo hasta cierto punto no deseado, ¿no? Y la madre, bueno, va a generar el oficio de prostitución. Es difícil saber si su madre se inicia desde esa edad o posteriormente que tiene a Manson, ¿no? No se dice mucho de la madre, la historia familiar de cómo comienza y demás. Uh-huh. Lo que sí es que pues siempre va a ser una incógnita de dónde proviene Manson. Lo que se señala, pues ese es un hijo que no fue deseado, que fue producto o del incesto, o que es un bastardo, ¿no? Por provenir de un padre, pues bueno, con algunas características definidas como hombre casado, yo qué sé, ¿no? Por la filosofía y demás es muy aventurado decir, pero bueno, se puede tener la hipótesis de que haya sido su padre un pastor, ¿no? Sí, pues hay por la teorías, manera ¿no? en que él va profesando e interpretando la religión, ¿no? Pero como señalo, él encuadra, muy curioso, como un asesino organizado porque nunca estuvo involucrado de manera directa, ¿no? Él está acusado por conspiración y por ser el líder de incitar a incitar a que sus seguidores ejecutaran sus instrucciones, ¿no? Entonces, en ese punto de vista está siendo visto como un asesino organizado. Sin embargo, se ha señalado su condición como esquizofrénico por toda esta interpretación delirante de lo que ya hemos señalado, partes de filosóficas, ¿no? Él está muy entrado en esta corriente de la cinesiología, que básicamente es la ciencia que va a estudiar el movimiento humano, ¿no? Empleado desde los principios de las ciencias físicas. Entonces, desde ahí podríamos decir que, pues, Manson nunca pasó como ser evaluado en su coeficiente intelectual y demás, pero pues tonto no era, ¿no? O sea, tonto no era, ¿no? Ocupó mal su inteligencia, ¿no? Dijésemos. Claro, ¿no? O sea,
Entonces es todo un enigma, Manson, ¿no? Poder definirlo en decir que si estaba completamente loco o bueno, finalmente como muchos hacen la interpretación de muchas cosas y las ajustan Sí, en la transmisión de sus pensamientos, ¿no? O sea, y pueden ser completamente irracionales, pero desde algunos ámbitos completamente justificadas, ¿no? O sea, esa es como la paradoja humana. claro. Aquí lo interesante pues es el cómo él organizaba de alguna forma a la gente y los estructuraba como en esta familia, siendo o colocándose a él como si fuese la figura paterna. Es curioso que muchos, sobre todo muchas mujeres, ¿no? Que llegaban con él, estamos pensando en un Charles Manson joven, ¿no? En el cual era muy atractivo, tenía el speech, tenía el habla, ¿no? Y estas chicas, adolescentes, trataban de escapar de esta figura familiar donde querían irse de casa, donde no soportaban a lo mejor, tenían esta cultura hippie que empezaba a desarrollarse ya más, ¿no? Entonces de alguna forma querían esta libertad que él se las ofrecía. Y algo interesante también es que empezó a él a delinquir desde muy joven, a los 13 años, ¿no? Se produjo su primer arresto por atracar a una tienda de alimentación. Entonces dijéramos, empezó, tenía una habilidad, ¿no? Ya a los 4 días, él mismo se fugó del correccional. Tras varias detenciones y fugas por vehículos, en el 67 vuelve a prisión por la falsificación de cheques, ¿no? Entonces ya en la cárcel él comienza, como les decía, a estudiar esoterismo, filosofía oriental, ¿no? Cientología, y empieza de alguna forma a intelectualizarse, ¿no? En esa época Manson ya se había casado y divorciado 2 veces. Tenía 2 hijos con 2 mujeres distintas, ¿no? Entonces, de alguna forma su secta tenía una finalidad que solamente la sabía él, ¿no? Que era de alguna forma llegar a cometer crímenes, asesinatos, y aquí se gestiona otra teoría, porque él quería ser cantante, ¿no? Él quería, Mm, tocaba la guitarra, pero la verdad no era muy buen prodigio, ¿no? De alguna forma, esta otra teoría dice que él empezó a gestar este odio hacia esa parte de la sociedad que venía del éxito, de la opulencia, y de alguna forma su contraste eran los ricos. Entonces, de alguna forma, era como, ¿sabes qué? Es rico, mátenlo, ¿no? Por esto claro, denotan todo esto de la cena del Sharon Tate, ¿no? claro, es que acabas de señalar un punto, ¿no? Es que pareciera que Manson tuvo como muchos sueños frustrados, ¿no? Y le Uh-huh. arrebataron sus éxitos. Así es. Porque cuando justamente señalas esta parte, Manson tuvo un momento de ser un músico, lo señalan como underground, ¿no? Como iniciador justamente de pronunciarse en contra de algunas posturas culturales, ¿no? Pues si estamos hablando de que viene o adopta el movimiento hippie, porque también se hacen con varias lecturas de cómo era antes el Manson, de más joven, Uh-huh. ¿no? A cuando llega esta revolución y la adopción del movimiento hippie, ¿no? Que se transforma con el cabello largo, etcétera, etcétera. Entonces también cómo va él adoptando ciertas características para pues llegar a ser su cometido, que en ese momento se pensaría su sueño frustrado fue el de ser músico y como bien señalas, de ahí la hipótesis que puede ejercerse en torno a estos asesinatos que hace a los ricos y no a cualquier rico, ¿no? O sea, son aquellos Exacto. símbolos de la industria, A la ¿no? Son élite, aquellos ¿no? símbolos de la industria. Pero también se habla de que hubo otros asesinatos de la familia antes de esta, digamos, ejecución magistral con Sharon Tate. También hay otro caso muy sonado que es de la familia la Banca, Uh-huh. este, que con ese, digamos, fue justamente cuando inician para poder detener, ¿no?, a la familia y la influencia que Manson estaba teniendo y se estaba acrecentando, ¿no?, en sus seguidores. Entonces, se habla justo de que por este tiempo en donde se inicia como músico, conoce al baterista y cofundador de los The Beach Boys, Uh-huh. y uno de los enojos que pareciera fue como la motivación que lleva a Manson a Uh-huh. iniciarse en un aspecto delictivo
en cuanto a asesinatos, ¿no? Porque pues ya tenía un historial muy prolífico Manson en respecto a la reincidencia, a las penitenciarías, ¿no? Sí. Eh, eh, Hay una canción que ahora no cito, ahorita voy a buscar el nombre de la canción, que Manson hará que arde en cólera, ¿no? Porque lo que escucha es la letra Uh-huh. que él escribió, ¿no? Solo que al parecer Dennis Wilson, ¿no? Como que se apropia y entonces ellos la, la Ajá. hacen pasar como propia y Manson ahí empieza a tener como esta Así palabra muy batió. célebre que escribe Sí, de sí, sí. cerdos, ¿no? De cerdos. Entonces ahí es como tú bien lo señalas. Por un lado, ¿qué tanto tus asesinatos tenían una intención de esta visión apocalíptica racial que dimensionaba o interpretaba a través de la canción de los Beatles? O la otra es en realidad porque se aprovechan, ¿no? De su talento para escribir, si bien no como músicos, y para escribir, que les roban las letras de sus canciones y eso hace que detone su furia y su enojo en contra de toda esta industria, ¿no? Y Así de es. todos estos personajes. No hay una ciencia cierta de definir la intención de esos crímenes, ¿no? Ese es el gran misterio que Manson juega en decir asesinamos o matamos Así es. por, por estas razones, ¿no? Entonces es bien interesante porque justo cuando deciden hacer la ejecución de Sharon Tate junto con otros visitantes, con la sangre, ¿no? Escriben la palabra de cerdos. Entonces, pareciera que hay mayor conexión con este suceso que hubo directamente como músico a propiamente como el movimiento de que la sentía en relación a este estado apocalíptico racial, ¿no? Sí. Sí, ese es un tema bastante interesante porque Manson de alguna forma sí grabó algunas canciones. Eh, se hizo parte de la cultura pop, pero ese sería un tema muy, muy amplio que abordaríamos en otro podcast. Pero bien dices, ¿no? A Uh-huh. Manson y The Beach Boys sí tuvieron que ver. Charles Manson fue el autor de Cease to Exist, ¿no? Una canción lanzada por The Beach Boys en el 68 bajo el título de Never Learn to, Not to Love, ¿no? Ah, Entonces, pues es esa, es esa. donde ahí al momento de escucharlo ver la Manson, dijo, hey, compadre, esta es mi letra, Así ¿no? O es. sea, esto es mío, esto es de mi autoría. Y Justamente ese es el nombre. de alguna forma, para reivindicar un poco el sentido musical de Manson, muchas bandas posteriores cantaban canciones de él. En su caso fue Guns N' Roses y Uh-huh. también Marilyn Manson, ¿no? Claro, nunca van a, de alguna forma, a admirar el sentido de como líder sectario, pero a lo mejor sí como cantante, ¿no? Un cantante pues bastante mediocre, ¿no? Pero de alguna forma pues sí usó mal su inteligencia, como decíamos, ¿no? Pudo haber llegado a ser un gran cantante, pero pues no se preparó para ello. La familia Manson, que es una secta asesina, de hecho fue de las más macabras en su época, ¿no? También cuentan, hay una leyenda urbana que cuenta que había un gángster italiano que le pidió directamente a Manson que grabara el asesinato de su propia esposa para comprobar que sí la mató. Que de ahí se desprende todo esto del género snuff, que en su momento fue leyenda, y después el FBI comprobó que sí existió como género, ¿no? Como subgénero porno, que también es un tema bastante extenso, pero de alguna forma ahí se explica el por qué robaban las cámaras profesionales para grabar sus actos criminales, ¿no? Manson salió de la prisión en el 67 y se traslada a San Francisco, donde prácticamente vivió como mendigo. Ahí conoce a una chica que trabajaba como asistente de la biblioteca de Berkeley
y su poder de seducción y manipulación empieza a descubrirlos, son tales que se fue a vivir con ella y la personalidad de Manson como que cambia, despierta ahí, hace clic, como que dice, ah, mira, aquí tengo potencial y empieza a generar estos seguidores, ¿no? Como que él mismo experimentaba para ver qué le daba resultados, de alguna forma, ¿no? Y después pues ya viene lo que ya conocemos, como lo que ya mencionabas de los asesinatos ya propios de la familia Manson, que como decíamos, se creía que se acercaba a una guerra racial y tal como se interpretaba en esta canción de Helter Skelter de las Beatles, también su profecía de Manson, ¿no? De alguna forma pensaba que los hombres de raza negra se rebelarían, como bien decías, contra los blancos y ganarían esta batalla, ¿no? Entonces fue cuando Manson se decide posicionar como el líder, pero no nada más de la secta, él cree que va a ser el líder del mundo, ¿no? Entonces en esta, ¿cómo le llamaremos? Un narcisismo sublevado, ¿no? En el que dice yo nada más no pienso ser sectario de este, sino del mundo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bueno, al anunciarse como el anticristo, como Jesucristo o incluso como el demonio, pues da vuelta de la otra versión del Jesús resucitado, ¿no? Y al establecerse como líder, pues bueno, desde ahí está como enunciada esta parte narcisista que tú señalas, ¿no? Eso, digamos, propiamente los perfiles y los Uh-huh. perfiladores están como muy específicos en categorizarlo y poder decir si era un alter ego, ¿no? O ya era una condición de delirante y estar en un momento de brote, ¿no? Por su estado y su condición esquizofrénica Era nunca como antes una diagnosticada. megalomanía, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, propio de finalmente de estos estados delirantes, ¿no? No puedes hacer diferencia entre Dios y tú si asumes en primera instancia que eres la verdad y eres Dios, ¿no? O Jesucristo en este caso, o el demonio, dependiendo justamente de cómo haga la interpretación de la Biblia y la influencia del pensamiento que logró consagrar y profesar. Es que eso es lo interesante, cómo Sí. si no es una religión y demás, finalmente instaura o profesa un tipo de pensamiento, ¿no? En un ámbito de secta, pues, y que hagan Así es. una congregación, a lo mejor no propiamente para instalar su iglesia, pero finalmente es su filosofía de vida, ¿no? Así es. Y pues Uh-huh. lo interesante es que son las seguidoras. Sí tiene seguidores, pero lo Sí, pero tiene más interesante es seguidoras, cómo, exactamente. ¿no? Cómo Sí. va seduciendo de alguna manera a mujeres, su primera esposa, ¿no? Por Y ejemplo, que las condiciones incluso, en las que se con él y comparte. que lo amaron prácticamente toda su vida. Sí, y luego, bueno, cómo va ganando más adeptos conforme la transmisión de su filosofía, ¿no? Y pues Así es. congregarse con, o denominarse en esto de la familia Manson, porque bueno, curiosamente, no pudo decir que tuvo una familia, pero él instituyó a su Exacto. propia Yo familia también es bajo a sus donde iba. propias, De alguna ¿no? forma quiere suplantar lo que no tuvo, ¿no? En su vida. Claro, sí, pero bueno, esos son los misterios de Manson, ¿no? O sea, en realidad quería lo que nunca tuvo, Uh-huh. ¿no? O sea, muchos provienen de historias igual o más fuertes que estas y no por eso subliman, ¿no? O intentan suplir Sí, yo creo que esto con otras familias. se encontró con elementos que en su momento, en su contexto, le funcionaron y hizo lo que llegó a hacer, ¿no? El tiempo se nos ha ido bien rápido, vamos a hacer una pausa y al regresar Mm, yo les voy a comentar que porque no sucedía nada con la raza negra, él empezó a crear conflictos para profetizar, ¿no? Entonces regresamos. ujú, ujú. Bueno, ya regresamos de este breve corte. Y pues sí, les comentaba, ¿no? Charles Manson de alguna forma creía esto de la guerra racial, ¿no? Y que en algún momento iba a llegar un líder negro al poder de Estados Unidos y iba a comenzar
una guerra mundial. Entonces, con el tiempo, Manson se fue impacientando de que nada ocurría, ¿no? Y como veía que los individuos de raza negra pues no movían ningún, nada en el sistema, pues decidió adelantarse y crear un poco esta guerra racial, comenzando a hacer crímenes y estos asesinatos, a través de su familia, dejarían pruebas en las escenas de crimen para inculpar a los Black Panthers, precisamente, ¿no? Mm. A esta comunidad negra hippie, en la cual pues, quería culparlo como para empezar ahí, como dicen, amarrar navajas y empezar a generar odio entre las razas. Entonces, el asesinato más destacado que cometió la familia Manson es el de la actriz y modelo Sharon Tate, como ya habíamos dicho, porque la mató a los 26 años, siendo ella embarazada, ¿no? De Roman Polanski, en una cena con varios cineastas y demás, ¿no? Entonces, solamente faltaban 2 semanas para que diera luz. Entonces sí fue un crimen atroz que en su época pues impactó muchísimo más de lo que pudiésemos imaginar, ¿no? Y bueno, hay una serie recomendada que se llama Mindhunter, que creo que la encuentran en Netflix, donde está precisamente todo esto de la historia de los perfiles psicológicos de líderes de sectas y asesinos, perdón, donde el episodio final es precisamente la entrevista con Charles Manson, ¿no? Se los recomiendo por si quieren ver ahí algo en cuestión. Bueno, curiosamente el día en que matan a Sharon Tate, ella estaba cenando con un grupo de amigos cuando decidieron ir a la mansión, ¿no? Fue ahí donde se cometió el crimen. 4 miembros de la familia Manson asaltan la casa y perpetran este terrible asesinato múltiple, ¿no? Los asesinos fueron Charles Watson, Patricia Greenwoodley, Susan Atkins y Linda Kasabian, ¿no? O Kasabian. Entonces, todo esto también de alguna forma viene narrado en la película Eras una vez en Hollywood, ¿no? También es recomendada, donde es parte de la historia de lo que pasó, ¿no? Bueno, en estos hechos, unos meses antes del asesinato, Bobby Bisoley, miembro de la familia, asesinó al músico Gary Hitman, ¿no? Después de intentar que éste le integrara un dinero o le regresara un dinero que él había heredado, ¿no? Entonces, de alguna forma, en lugar de los hechos y los miembros de la secta, como decía, se escribieron en la pared con la propia sangre de la víctima, pero escribieron political piggy, ¿no? O como un cerdo de la política, ¿no? Y dibujaron una pata de pantera, que es símbolo de las panteras negras, ¿no? Con esto creando más revuelta de lo que ya suscitaba para generar odio, ¿no? Bueno, dentro de esto, pues fue, lo que nos quiere decir es que hubo un odio, ¿no? Que ya ni sabía por dónde atacarlo, Manson, y su odio principal, pues fue que no pudo tener éxito como cantante, ¿no? En la música, que era algo que después él aceptó que quería hacer, ¿no? En 1968, Bill Callman había conocido a Charles Manson en prisión, se mudó por corto tiempo con Manson en la familia, ¿no? Y creía que Manson valía mucho como músico, ¿no? Era su aficionado, era su fan. Insistió continuamente en que Manson grabara algunas de sus canciones, mientras Manson permanecía detenido por cargos por el caso Tate. Le dijo a Kaufman, por favor, publica mi música, ¿no? Según Kaufman, Manson le telefoneaba 5 días a la semana, aunque solo tenían permitidas 3 llamadas por teléfono, ¿no? Mm. Manson estaba muy ansioso porque su música fuera escuchada, ¿no? Después de que las compañías discográficas se negaran a involucrarse, ¿no? En estas grabaciones, Kaufman recargó $3,000 y lanzó 2,000 copias del álbum titulado Lie, The Love and Terror Cult, ¿no? O como mentira, el culto al amor y terror, ¿no? Consistiendo en los registros hechos desde el 67 hasta el 69. El álbum contenía 13 canciones, entre ellas se incluía Cease to Exist, la que él quería sacar por primera vez, una canción de Beach Boys que modificaron, como ya habíamos dicho, y cada una de las 2,000 copias originales incluía un póster
que fue publicado por Joint Venture, ¿no? Y que llevaba firmas de los reclusos y presos que apoyaban a Manson y a la familia. ¿Cómo ves? Pues ya te lo digo, ¿no? Hay un gran mercado para los asesinos seriales, ¿no? Y pues Manson, con lo que acabas de citar, ¿no? Con lo que acabas de señalar, pues es un claro ejemplo, ¿no? Cómo producen los asesinos seriales, ¿no? Cómo son parte del sistema de una u otra manera, ¿no? Y son adoptados también por parte de la humanidad, ¿no? O sea, creo que por eso son hasta cierto Y se punto vuelve celebridades, se convierten en celebridades que inspiran a otros, ¿no? de la Manson, cultura Manson pop, ¿no? Road, Sobre todo, sí. pues más que de la cultura pop, que se entiende la influencia que se establece en Estados Unidos, ¿no? Es curioso porque Manson está justo en la cúspide del movimiento hippie y de la contracultura estadounidense y el movimiento underground, ¿no? Porque si eh, Manson pertenece a un grupo de músicos, él está considerado como parte de los grupos del underground, ¿no? En la onda muy nirvana, en la onda muy resistencia, anarquista, Ujú. y hace una crítica muy fuerte de la sociedad y todo esto que inscribe, ¿no? Y genera el malestar en la cultura, la religión. eh, a mí me parece que esta cuestión de los cerdos, y como bien lo señalas, ¿no? Estas simbolismos que escribe con sangre de la política y los cerdos, ¿no? Me parece que queda muy claro ahí, ahí sí queda claro su mensaje, aunque Ujú. se transversa por esta, Confusión, ¿no? por la confusión que se quiere generar y de alguna manera culpabilizar a los Pantera Negra, ¿no? Que se dirán otras teorías y en otras hipótesis que Manson no fue tan grandioso, ¿no? Que más bien su Sí. deseo de grandeza, de convertirse en un rockstar, llevó a una Sí. serie de causalidades que sirvieron para presentarse y personificarse en el Manson de la secta, ¿no? Y en el Manson que después, ¿no? Se va a tatuar o se va a hacer la cruz, este, ¿No? Nazi, ¿no? nazi, ¿no? Es que se me fue el nombre, iba a decir una burrada, lo tengo acá, pero sé que lo iba a Ajá. decir mal, ¿no? Suástica. Ándale, exactamente, la cruz suástica, ¿no? Muy emblemática de esta cuestión nazi, ¿no? Y la supremacía blanca. Entonces, ay, se volvió como una contradicción, ¿no? ¿Era o no era parte de, ¿no? Sí. Quería contribuir al Como movimiento que, afroamericano de la lucha de como que quería resistencia, o más bien. conquistar al mundo, pero no sabía cómo por dónde, ¿no? Claro, ¿no? Me parece que se ajustaron las cosas. Y yo no sé si Manson sirvió más bien como un medio de conspiración político, más bien, ¿no? Ujú. Dirán ahí las hipótesis que sea. Por eso tanto misterio en Manson, por tratar de definir qué intención tenía con estos asesinatos, cuál era su manifiesto, ¿no? No hay una certeza de cómo fueron. Algo Parece claro. que fue también como una serie de causalidades que llevó, ¿no? Eh, por cómo se fue constituyendo la familia Manson. Digamos, sus motivaciones no eran inicialmente las mismas a las que llegaron, ¿no? Cuando culminaron en sus asesinatos. Sí me parece, ¿no? Muy interesante también cómo hacer esta otra Sí. lectura que profesa que más bien fueron como una serie de situaciones infortunadas que llevaron a Manson a constituirse como este personaje de asesino serial, ¿no? Así es. Y de instalarse como una secta y un líder de una secta con estas características, ¿no? Porque justo las influencias que tenía, ¿no? Al conocer a este cofundador de Beach Boys, ¿no? Y lo que motivara su enojo al ver que él no podía o cumplir ese éxito a pesar de que tenía los contactos y demás, ¿no? Dirán, Así hacen es. una lectura donde hay una serie de causalidades, donde Como que fue un caos que no pudo controlar, ¿no? pues bueno, o más bien la gente no le respondió, ¿no? Porque eh, este personaje de Beach Boys, ¿no? Dennis Wilson, de alguna manera lo contactará con Terry Melcher, ¿no? Que a su vez era hijo de la actriz Doris Day. Y bueno,
era una de las importantes actrices de Hollywood, pero también Melcher en ese momento era un productor musical, ¿no? Y que estaba saliendo con Estrella a su vez de Candice Bergen. Entonces, hay, ¿no? Algunas investigaciones que citan esto, ¿no? Berger y Melcher vivían en la casa del Cielo Drive donde se suscitan los asesinatos de Sharon Tate, ¿no? Ujú. Entonces, si vas agregando como estos elementos, ya no es tan distorsionada, ¿no? La visión que tenía Manson. Y más bien habían otros intereses que se jugaban fuera de este contexto que nos han hecho Así es. sabedores, ¿no? Y De las causalidades que llevaron a asesinar. claro, y algo bien interesante es que ellos se refugian en un rancho que Ujú. ocupaban para filmaciones de Hollywood, pero era un rancho así como abandonado. Entonces, de alguna forma ahí ocupaban el espacio. Y algo bien curioso, porque Manson les daba drogas, pero él casi no se drogaba. Los mantenía de alguna forma, sí, apegados a él, ¿no? Como diciendo, pues me van a necesitar. Los tenía, dopaminados, ¿no? Pues es que esta es una de las, no solo influencias, sino lo que profesaban dentro de su filosofía, el consumo de drogas, sexo, Pero y la drogas congregar, fuertes. claro, y de establecerse como una familia en este rancho que está en el desierto de California, ¿no? Que se llama Span. Y entonces ahí empiezan a llegar y adoptarse. Incluso varios actores, actrices se cuenta que vivieron en algún momento o incluso alojaron a la familia en ciertas circunstancias. Sí, Les dieron este una hogar posada. y, exacto, y por esta cuestión de las drogas también existe una hipótesis que más bien comienzan a asesinar en función de que se hacen acreedores de deudas con Ujú. uno de los, digamos, personajes hasta ese momento importantes dentro de la venta, ¿no? Del tráfico de drogas, ¿no? Que también uno de los seguidores roba a su vez a otro y entonces se dice que Manson entra como en paranoia de, uno, tener represalias de los Panteras Negras, Ujú. ¿no? Porque quedan endeudados. Y más bien desde ahí viene como esta idea de contraatacar, ¿no? Digamos, a este movimiento de los Panteras Negras a través de esto, ¿no? Como una medida de seguridad para que no tuvieran represalias por haber asesinado a uno de sus integrantes. Y Sí. lo otro es que por cuestiones de drogas, por deudos y demás, también accionan en contra, ¿no? Se dirá que otro de los asesinatos previo al de Tate y al de la pareja La Bianca es que ejecutan a un narcotraficante, ¿no? Ujú. Por problemas que tuvieron con la mezcalina. Entonces, Y es que si en le esa damos como época, esta vueltita, Manson ya no es tan misterioso como se enuncia y como se dice ser, ¿no? exacto. Y es importante destacar que en esa época la mafia más peligrosa pues era la italiana, ¿no? Que en su momento pues también se cuenta que querían de alguna forma invadir Las Vegas, ¿no? Bueno, referente al álbum que les dije de Light, The Love and Terror Code, este álbum, nada más para cerrar la idea final, fue lanzado el 6 de marzo de 1970, distribuido en la costa oeste por las mismas personas que hicieron el primer álbum underground, Great White Wonder, ¿no? Una colección de cintas de Bob Dylan, ¿no? Entonces dijéramos que todo esto pues repercutió en la cultura pop, ya en la música, que llegó a trascender hasta futuras bandas, como les decía, Guns N' Roses, ¿no? Hubo otras grabaciones en el 70, la familia Manson grabó un álbum titulado The Family Jams, de canciones escritas por Manson, a pesar de que no aparezcan en el álbum original. En los años 80, Manson hizo muchos registros vías grabadoras de la prisión. Estos fueron dados a asociados en el exterior. No se sabe con exactitud cuántos llegó a realizar, pero dicen que se emergieron una docena de cintas únicas, ¿no? Estos registros fueron fuente para varios CDs, como Commemoration,
Live and San Quentin, The Way of Wolf, The Way of the Wolf, ¿no? Como el camino del lobo. Una pequeña pieza de palabras habladas que también aparecen en un CD privado, ¿no? Bueno, todo esto ya es como el culto al, al mismo líder, ¿no? Pero de alguna forma trascendió un poquito ahí en la cuestión musical, pero sí es increíble cómo llegó a formar parte también de esa cultura pop, ¿no? Pues es como esta parte también, lo voy a decir así, ominosa de la industria, pues. Ujú, En algún momento que señalábamos con Marilyn Manson, cómo también produce, ¿no? Toda una discografía, todo un personaje polémico, ¿no? Sus presentaciones giran también un poco como justo la influencia de Manson, lo que acabas de señalar, la influencia snob, ¿no? La rentabilidad del cuerpo, de alguna u otra manera señalar lo cerdo que se puede convertir la industria, ¿no? Por eso son tan ujú, representativos denunciar del otro lado de la cara de la moneda de la cultura en la que estamos inscritos, ¿no? Manson, con esto mismo que tú acabas de señalar, finalmente, de manera póstuma o de manera tras las rejas, de alguna manera trasciende y, digamos, cumple, digamos, ahí esta necesidad o esta grandiosidad, ¿no? Este delirio narcisista, y de alguna manera lo cumple, ¿no? Se le cumple. sí. Sí, de alguna forma, pues a través de la familia y sobre todo de Kaufman, ¿no? Que era este allegado que tenía. Este, bueno, pues siempre va a haber algunos que otros misterios que no van a ser definidos, ¿no? Pero yo nada más para cerrar, pues digo que este tipo de líderes de alguna forma tienen su momento adecuado en el cual ejercen su carisma o su forma de abordar a la sociedad, ¿no? Recordando inclusive a, por ejemplo, a Adolf Hitler, ¿no? Que en su momento, pues, conmovía a las masas, ¿no? Y era una persona que en los speech, pues, generaba esa conmoción, en su caso patriótica, ¿no? En el caso de Manson, pues fue este atractivo como de decir, algo va a ocurrir, ¿no? Tenemos que prepararnos y él nos va a guiar. Entonces, ese sentido era lo que él usaba mucho. Bueno, con esto quiero cerrar y pues esperemos les haya gustado. No sé por allá contigo, Verónica. Pues sí, lo esperamos como en otra emisión, en otra cápsula, ¿no? Si ya habría que señalar es como puntualmente lo que acabas de decir, ¿no? Ellos o muchos de los líderes religiosos, sectas, en la música, creo que dan un punto muy importante, ¿no? Y el hecho es que hay grupos y sectores grandes de la población, las masas, ¿no? Que se sienten abandonados y Sí, que están en busca de de, líderes a quien de seguir. una voz. Ajá, exacto. Sí, sí están en busca de una voz, de alguien que porte su idea o sus ideas, que ya en conjunto pues, se llamaran ideales, ¿no? Pues yo les quiero cerrar con esto y en la próxima pues nos vemos con otra emisión donde vamos a analizar otra mente criminal en este ciclo, ¿no? Les dejo mis redes sociales, a mí me encuentran en Facebook como Carlos López Psicoanalista, en Instagram como carlos.lopez.psicólogo y en TikTok como Suena Psique, ¿no? Por ahí, Verónica. De igual forma, en las redes sociales pueden encontrarme como Verónica Ordeñana o a través de la fanpage que es Infancia, Psicoanálisis, Psicología y otros saberes. Ahí pueden encontrarme también en Instagram, ¿no? Con mi nombre personal o Infancia Psicoanálisis. Y pues bueno, para atender cualquier duda, algún comentario que hagan, también, bueno, a través de ti, Carlos, a través de Zona Psique, bueno, ahí está el medio por el cual pueden contactarnos y pues escuchar también los intereses que tienen para que hagamos y sigamos haciendo propuestas de análisis de la transmisión, sino solamente del psicoanálisis, bueno, en esta parte del campo psicológico, ¿no? Y de el Así es. enigma que genera saber acerca de la condición humana. Así es. Olvidaba mencionarles, si quieren saber más sobre la historia de Manson,
Hay un libro que se los recomienda, se llama Manson, la historia real, el libro que cuestiona la verdad sobre el crimen que cambió todo, ¿no? Es un escrito por la periodista Tom O'Neill, por el periodista Tom O'Neill, ¿no? Y tiene infinidad, bueno, bastantes fotografías de excelente calidad. Se los recomiendo y en algún momento pues también estaría bien dentro de este ciclo hablar de El asesino de Iztacalco, que también es de aquí, ya es directo de México. Ujú. Sí, o sea, México también tiene sus asesinos célebres. También exporta, ¿no? También exporta. Así es. Bueno, pues gracias, Vero. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, cuídense. Un gusto. Bye.